Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una nueva entrega de nuestra serie dedicada a los maravillosos cuentos de Guy de Maupassant. Nos encontramos en la compilación número 21 y les aseguro que estamos a punto de adentrarnos en una nueva selección de relatos que los cautivarán de principio a fin. Guy de Maupassant es uno de esos autores que saben cómo capturar la esencia de la vida en sus escritos. Nació en 1850 en el seno de una familia burguesa en Normandía, Francia. Su talento para la narración se reveló temprano y bajo la tutela de Gustave Flaubert. Maupassant desarrolló un estilo único que lo convirtió en uno de los maestros del cuento. En sus relatos, Maupassant explora con agudeza y sensibilidad los aspectos más variados de la condición humana. Sus historias nos llevan desde los paisajes bucólicos de la campiña francesa hasta los vibrantes escenarios de París, siempre con personajes tan vívidos y reales que parecen saltar de las páginas. En esta compilación número 21 encontramos una variedad de cuentos que reflejan la habilidad de Maupassant para mezclar el humor con la tragedia, la belleza con la crueldad y lo cotidiano con lo extraordinario. Cada relato es una pequeña joya que nos invita a reflexionar y a disfrutar del arte de la narrativa en su máxima expresión. Los invito a que se acomoden con una bonita, buena, rica taza de café, se relajen y se dejen llevar por la maestría de este autor. Cuentos 21 de Guy de Maupassant. Lo horrible. La tibia noche descendía lentamente. Las mujeres se habían quedado en el salón de la quinta. Los hombres, sentados a horcajadas en las sillas del jardín, fumaban ante la puerta en círculo en torno a una mesa redonda llena de tazas y de copas. Sus cigarros brillaban como ojos en la sombra cada vez más espesa. Acababan de contar un espantoso accidente ocurrido la víspera. 2 hombres y 3 mujeres ahogados ante los ojos de los invitados frente a la casa en el río. El general de G pronunció: «Sí, esas cosas son conmovedoras, pero no son horribles». Lo horrible, esa vieja palabra, significa algo más que terrible. Un espantoso accidente como ese conmueve, trastorna, asusta, pero no enloquece. Para experimentar horror se necesita algo más que la emoción del alma y algo más que el espectáculo de una muerte espantosa. Se necesita bien un estremecimiento de misterio, bien una sensación de espanto anormal fuera de lo natural. Un hombre que muere, aunque sea en las condiciones más dramáticas, no inspira horror. Un campo de batalla no es horrible. La sangre no es horrible. Los crímenes más viles son raramente horribles. Miren, aquí tienen 2 ejemplos personales que me han hecho comprender lo que se puede entender por horror. Era durante la guerra de 1870. Nos retirábamos hacia Pont-Audemer, tras haber cruzado Rouen. El ejército, unos 20.000 hombres en desorden, desbandados, desmoralizados, agotados, iba a reconstruirse en el Havre. La tierra estaba cubierta de nieve, caía la noche. No habíamos comido nada desde la víspera. Huíamos a toda prisa, pues los prusianos no estaban lejos. Todo el campo normando, lívido, manchado por las sombras de los árboles que rodeaban las granjas, se extendía bajo un cielo negro, pesado y siniestro. No se oía otra cosa en el resplandor apagado del crepúsculo que un ruido confuso, tenue y sin embargo desmesurado. De rebaño en marcha, un pisoteo infinito mezclado con un vago golpeteo de escudillas o de sables. Los hombres, inclinados, encorvados, sucios, a menudo incluso andrajosos, se arrastraban, se apresuraban en la nieve a largos pasos derrengados. La piel de las manos se pegaba al acero de las culatas, pues helaba espantosamente esa noche. A menudo yo veía a un joven voluntario quitarse los zapatos para marchar descalzo, de tanto como le dolía ir calzado, y dejaba en cada huella un rastro de sangre. Después, al cabo de cierto tiempo, se sentaba en un campo para descansar unos minutos y no volvía a levantarse. Cada hombre sentado era un hombre muerto. ¿Cuántos de esos pobres soldados agotados que contaban con proseguir enseguida, en cuanto hubieran dado un poco de descanso a sus piernas rígidas, dejamos a nuestras espaldas? Ahora bien, apenas cesaban de moverse, de hacer circular por su carne helada una sangre casi inerte. Un invencible embotamiento los petrificaba, los clavaba al suelo, cerraba sus ojos,
paralizaba en un segundo aquel agotado mecanismo humano. Y se doblaban un poco con la frente apoyada en las rodillas, aunque sin caer del todo, pues sus riñones y sus miembros se tornaban inmóviles, duros como la piedra, imposibles de doblegar ni de enderezar. Y nosotros, los más robustos, seguíamos avanzando, helados hasta la médula, marchando gracias a una fuerza mecánica en aquella noche, en aquella nieve, en aquella campiña fría e inmortal, aplastados por la pena, por la derrota, por la desesperación y sobre todo oprimidos por la abominable sensación del abandono, del final, de la muerte, de la nada. Divisé a 2 gendarmes que sujetaban por los brazos a un hombrecillo singular, viejo, sin barba, de aspecto verdaderamente sorprendente. Buscaban un oficial creyendo haber cogido a un espía. La palabra espía corrió enseguida entre los rezagados y se formó un círculo en torno al prisionero. Una voz gritó: «Hay que fusilarlo», y todos aquellos soldados que se caían de agotamiento y que solo se tenían en pie porque se apoyaban en sus fusiles sintieron de pronto ese temblor de cólera furiosa y brutal que empuja a las multitudes a la matanza. Quise hablar. Yo era entonces el jefe del batallón. Pero ya nadie reconocía a los jefes. Me habrían fusilado también a mí. Uno de los gendarmes me dijo: «Hace 3 días que nos sigue. Pide a todo el mundo informes sobre la artillería». Traté de interrogar a aquel ser. «¿Qué hace usted? ¿Qué quiere? ¿Por qué acompaña al ejército?». Farfulló unas palabras en un dialecto ininteligible. Era realmente un extraño personaje, de hombros estrechos, de mirada solapada, y estaba tan turbado en mi presencia que verdaderamente no dudé de que fuese un espía. Parecía de mucha edad y muy débil. Me miraba de soslayo con un aire humilde, estúpido y malicioso. Los hombres que nos rodeaban gritaban: «¡Al paredón! ¡Al paredón!». Le dije a los gendarmes: «¿Me responden ustedes del prisionero?». Aún no había acabado de hablar cuando un empujón terrible me derribó y vi en un segundo cómo los soldados furiosos cogían al hombre, lo tiraban al suelo, le pegaban, lo arrastraban al borde del camino y lo arrojaban contra un árbol. Cayó ya casi muerto sobre la nieve. Lo fusilaron al punto. Los soldados disparaban sobre él, cargaban sus armas, volvían a disparar con una saña brutal. Se peleaban por coger el turno, desfilaban ante el cadáver y seguían disparando sobre él como quien desfila ante un ataúd para rociarlo con agua bendita. Pero de repente corrió un grito: «¡Los prusianos! ¡Los prusianos!». Y oí en todo el horizonte el rumor inmenso del ejército que corría enloquecido. El pánico, nacido de aquellos tiros sobre el vagabundo, había asustado a los propios ejecutores que, sin comprender que el espanto provenía de ellos mismos, escaparon y desaparecieron en las sombras. Me quedé solo ante el cuerpo con los 2 gendarmes, a quienes su deber retenía a mi lado. Alzaron aquella carne magullada, molida, sangrante. «Hay que registrarlo», les dije, y les tendí una caja de cerillas que llevaba en el bolsillo. Uno de los soldados alumbraba al otro. Yo estaba de pie entre los 2. El gendarme que manejaba el cuerpo declaró: «Vestido con una blusa azul, una camisa blanca, un pantalón y un par de zapatos». La primera cerilla se apagó. Encendieron la segunda. El hombre prosiguió volviendo los bolsillos. Un cuchillo de asta, un pañuelo de cuadros, una petaca, un trozo de bramante, un pedazo de pan. La segunda cerilla se apagó. Encendieron la tercera. El gendarme, tras haber palpado un buen rato el cadáver, declaró: «Nada más». Yo dije: «Desnúdenlo. Quizá encontremos algo junto a la piel». Y para que los 2 soldados pudieran actuar al mismo tiempo, me puse yo mismo a alumbrarles. Los veía al resplandor rápido y pronto extinguido de la cerilla, quitar las ropas una a una, dejar al descubierto aquel sangriento paquete de carne aún caliente y muerta. De pronto uno de ellos balbuceó: «Caray, mi comandante, es una mujer». No podría decirles qué extraña y punzante sensación de angustia me invadió el corazón. No podía creerlo y me arrodillé en la nieve ante aquella papilla informe para ver. Era una mujer. Los 2 gendarmes, confundidos y desmoralizados, esperaban que yo emitiese una opinión. Pero yo no sabía qué pensar, qué suponer. Entonces el sargento pronunció lentamente: «A lo mejor venía buscando a su hijo, que era soldado de artillería y del cual no tenía noticias». Y el otro respondió: «A lo mejor, sí,
Puede ser. Y yo, que había visto cosas muy terribles, me eché a llorar. Y sentí, ante aquella muerte, en aquella noche helada, en medio de aquella llanura negra, ante aquel misterio, delante de aquella desconocida asesinada, lo que significa la palabra horror. Ahora bien, he tenido la misma sensación el pasado año, al interrogar a uno de los supervivientes de la misión Flatters, un tirador argelino. ¿Conocen ustedes los detalles de ese drama atroz? Hay uno, empero, que quizás ignoren. El coronel iba al Sudán por el desierto y cruzaba el inmenso territorio de los tuareg, que son, en ese océano de arena que va del Atlántico a Egipto y del Sudán a Argelia, una raza de piratas comparable a los que antaño asolaban los mares. Los guías que conducían la columna pertenecían a la tribu de los Chamboa, de Ouargla. Ahora bien, un día montaron el campamento en pleno desierto y los árabes declararon que, como el manantial estaba aún un poco más lejos, irían a buscar agua con todos los camellos. Un solo hombre previno al coronel de que lo traicionaban. Flatters no lo creyó y acompañó al convoy con los ingenieros, los médicos y casi todos sus oficiales. Fueron asesinados junto al manantial y todos los camellos capturados. El capitán del puesto árabe de Ouargla, que se había quedado en el campamento, tomó el mando de los supervivientes, espajís y tiradores, e iniciaron la retirada abandonando bagajes y víveres por falta de camellos para llevarlos. Iniciaron, pues, la marcha por aquella soledad sin sombras y sin fin, bajo un sol devorador que los abrazaba de la mañana a la noche. Una tribu acudió a someterse y trajo dátiles. Estaban envenenados. Casi todos los franceses murieron, y entre ellos el último oficial. Solo quedaban unos cuantos espajis, como el sargento Probegin, a más de los tiradores indígenas de la tribu Chamboa. Tenían aún 2 camellos, pero desaparecieron una noche con 2 árabes. Entonces los supervivientes comprendieron que iban a tener que devorarse entre sí y, en cuanto descubrieron la huida de los 2 hombres con los 2 animales, los que quedaban se separaron y echaron a andar uno a uno por la blanda arena, bajo la cruel llama del sol, a mayor distancia que la de un tiro de fusil. Caminaban así todo el día, levantando en cada lugar, en la extensión quemada y llana, esas columnitas de polvo que señalan desde lejos a quienes marchan por el desierto. Pero una mañana uno de los viajeros se desvió bruscamente, acercándose a su vecino, y todos se detuvieron a mirar. El hombre hacia el cual marchaba el soldado hambriento no huyó, sino que se tumbó en el suelo y apuntó hacia el que llegaba. Cuando lo creyó a buena distancia, disparó. No le dio al otro, que siguió avanzando, y después, encarando a su vez, mató a su camarada. Entonces los demás acudieron de todo el horizonte a buscar su parte, y el que había matado, descuartizando al muerto, lo distribuyó. Se espaciaron de nuevo aquellos aliados irreconciliables, hasta que el próximo asesinato los aproximara. Durante 2 días vivieron de la carne humana repartida. Después reapareció de nuevo el hambre, y el primero que había matado mató otra vez, como un carnicero, cortó el cadáver y lo ofreció a sus compañeros, quedándose solo con su ración. Y así continuó esta retirada de antropófagos. El último francés, Pobegin, murió asesinado a orillas de un pozo, la víspera del día que llegaron los auxilios. ¿Comprenden ustedes ahora qué es lo que yo entiendo por horrible? Esto es lo que nos contó la otra noche el general de G. ¿Loco? ¿Estoy loco? ¿O solo celoso? No lo sé, pero sufro de un modo horrible. He cometido un acto de locura furiosa, cierto, pero los celos anhelantes, el amor exaltado, traicionado y condenado, el dolor abominable que soporto. ¿No basta todo eso para hacernos cometer crímenes y locuras sin ser realmente criminales de corazón o de cerebro? ¿Cuánto he sufrido de forma continuada, aguda y espantosa? Quise a esa mujer con un arrebato frenético y, sin embargo, ¿es cierto? ¿La quise? No. Ella me poseyó en alma y cuerpo, me invadió, me encadenó. Fui y sigo siendo su cosa, su juguete. Pertenezco a su sonrisa, a su boca, a su mirada, a las líneas de su cuerpo, a la forma de su rostro.
Jadeo dominado por su apariencia externa, pero a ella, a la mujer de todo esto, al ser de ese cuerpo, la odio, la desprecio, la execro, siempre la he odiado, despreciado y execrado, porque es pérfida, bestial, inmunda, impura. Es la mujer de perdición, el animal sensual y falso que carece de alma, en quien el pensamiento jamás circula como un aire libre y vivificador. Es la bestia humana. Menos que eso, no es más que un flanco, una maravilla de carne suave y redonda que habita la infamia. Los comienzos de nuestra relación fueron extraños y deliciosos. Entre sus brazos siempre abiertos yo me agotaba en una furia de insaciable deseo. Como si me diesen sed, sus ojos me hacían abrir la boca. Eran grises al mediodía, se teñían de verde a la caída de la luz y eran azules con el sol levante. No estoy loco, juro que tenían esos tres colores. En los momentos del amor eran azules, como acardenalados, con pupilas enormes y nerviosas. Sus labios, agitados por un temblor, dejaban brotar a veces la punta rosa y mojada de su lengua, que palpitaba como la de un reptil, y sus párpados cargados se alzaban lentamente, descubriendo aquella mirada ardiente y aniquilada que me enloquecía. Al estrecharla entre mis brazos, miraba sus ojos y me estremecía, sacudido tanto por la necesidad de matar a aquella bestia como por la necesidad de poseerla continuamente. Cuando ella caminaba por mi cuarto, el rumor de cada uno de sus pasos provocaba un vuelco en mi corazón, y cuando empezaba a desnudarse y dejaba caer su vestido al salir, infame y radiante, de las prendas interiores que se amontonaban a su alrededor, sentía a lo largo de mis miembros, a lo largo de los brazos, a lo largo de las piernas y en mi pecho jadeante un desmayo infinito y cobarde. Cierto día me di cuenta de que estaba harta de mí. Lo vi en su mirada al despertar. Inclinado sobre ella, esperaba todas las mañanas esa primera mirada. La esperaba lleno de rabia, de odio, de desprecio hacia aquella bestia dormida cuyo esclavo era. Pero cuando el azul pálido de su pupila, aquel azul líquido como el agua quedaba al descubierto, todavía lánguido, todavía fatigado, todavía enfermo por las caricias recientes, era como una llama rápida que me quemase, exasperando mis ardores. Cuando ese día su párpado se abrió, vi una mirada indiferente y sombría que ya no deseaba nada. Lo vi, lo supe, lo sentí, lo comprendí inmediatamente. Todo estaba acabado, acabado para siempre, y tuve la prueba a cada hora, a cada segundo. Cuando la llamaba con mis brazos y mis labios, ella se volvía hacia otra parte, hastiada y murmurando: «Déjame», o bien «qué odioso eres», o bien «¿por qué nunca podré estar tranquila?». Entonces fui celoso, pero celoso como un perro y taimado, desconfiado, simulador. Sabía que ella no tardaría en volver a empezar, que llegaría otro para reavivar sus sentidos. Fui celoso con frenesí, pero no estoy loco, no, desde luego que no. Esperé. Sí, la espiaba. Ella no me habría engañado, pero continuaba fría, adormecida. A veces decía: «me asquean los hombres», y era cierto. Entonces tuve celos de ella misma, celos de su indiferencia, celos de la soledad de sus noches, celos de sus gestos, de su pensamiento, que yo siempre sentía infame, celos de todo lo que yo adivinaba, y cuando algunas veces al despertar tenía aquella mirada blanda que seguía en tiempos pasados a nuestras noches ardientes, como si alguna lascivia acosase su alma y removiese sus deseos, yo sentía sofocos de cólera, temblores de indignación, la comezón de estrangularla, de poner mi rodilla sobre su cuerpo y hacerla confesar mientras le apretaba la garganta todos los secretos vergonzosos de su corazón. ¿Estoy loco? No. Pero una noche la sentí feliz. Sentí que en ella vibraba una pasión nueva. Estaba seguro sin duda posible. Palpitaba igual que después de mis abrazos. Sus ojos llameaban, sus manos estaban calientes. Toda su persona vibrante desprendía aquel vapor de amor que había hecho nacer mi locura. Simulé no darme cuenta de nada, pero mi vigilancia la envolvía como una red. Sin embargo, nada descubrí. Esperé una semana, un mes, una estación. Ella se esponjaba en medio de la eclosión de un ardor incomprensible, se aplacaba en la dicha de una caricia imperceptible. Y de golpe lo adiviné. No estoy loco. Juro que no estoy loco. ¿Cómo decirlo?
cómo darlo a entender, cómo expresar esa cosa abominable e incomprensible. Me enteré de la manera siguiente. Una tarde, ya lo he dicho, cuando volvía de un largo paseo a caballo, se derrumbó frente a mí con los pómulos encendidos, el pecho palpitante, las piernas flojas y los ojos amoratados en una silla baja. Yo ya la había visto así. Amaba a alguien, no podía equivocarme. Entonces, perdiendo la cabeza, para no seguir mirándola, me volví hacia la ventana y vi a un lacayo que llevaba de la brida hacia la cuadra su gran caballo que se encabriaba. También ella seguía con la vista el animal enardecido que daba saltos. Luego, cuando desapareció de nuestra vista, ella se durmió de forma repentina. Estuve pensando toda la noche y me pareció que descifraba misterios que nunca había sospechado. ¿Quién sondeará nunca las perversiones de la sensualidad de las mujeres? ¿Quién comprenderá sus inverosímiles caprichos y la satisfacción extraña de las más extrañas fantasías? Todas las mañanas, nada más apuntar la aurora, ella salía al galope por las llanuras y los bosques y siempre volvía con las fuerzas agotadas, como tras los frenesíes del amor. Yo había comprendido. Ahora estaba celoso del caballo nervioso y galopador, celoso del viento que acariciaba su rostro cuando ella daba una carrera enloquecida, celoso de las hojas que, al pasar, besaban sus orejas, de las gotas de sol que caían sobre su frente a través de las ramas, celoso de la silla que la llevaba y que ella apretaba entre sus muslos. Era todo aquello lo que la hacía feliz, lo que la exaltaba, lo que la saciaba, la agotaba y me la devolvía luego insensible y casi desfallecida. Decidí vengarme. Fui cariñoso y atento con ella. Le ofrecía mi mano cuando iba a desmontar tras sus desenfrenadas carreras. El animal furioso se lanzaba contra mí. Ella le acariciaba su cuello curvo, lo besaba en las ventanas nasales, temblorosa sin limpiarse luego los labios, y el perfume de su cuerpo sudoroso, como después de la tibieza del lecho, se mezclaba mi olfato con el aroma acre y salvaje del animal. Aguardé mi día y mi hora. Ella pasaba todas las mañanas por el mismo sendero, por un bosquecillo de abedules que se adentraba hacia la selva. Salía antes de amanecer con una cuerda en la mano y mis pistolas escondidas sobre el pecho, como si fuera a batirme en duelo. Corría hacia el camino que tanto le gustaba, tendí la cuerda entre dos árboles, luego me escondí entre las altas hierbas. Había puesto la oreja pegada contra el suelo. Oí su galope lejano, luego lo percibí más cerca, bajo las hojas, como al final de una bóveda, llegando al galope. ¡Ay! No me había equivocado, era aquello. Parecía transportada de alegría, con las mejillas encendidas y locura en la mirada, y el movimiento precipitado de la carrera hacía vibrar sus nervios con un goce solitario y furioso. El animal tropezó con las dos patas delanteras en mi trampa y rodó por el suelo con los huesos rotos. A ella la recogí en mis brazos. Soy tan fuerte que puedo cargar con un buey. Luego, cuando la deposité en tierra, me acerqué a él, quien nos miraba. Entonces, cuando todavía trataba de morderme, le puse una pistola en la oreja y lo maté, como a un hombre. Pero también yo caí con el rostro cruzado por 2 golpes de fusta y cuando ella volvía a lanzarse sobre mí, disparé mi otra bala contra su vientre. Dígame, ¿estoy loco? Loco. Cuando murió presidía uno de los más altos tribunales de justicia de Francia y era conocido en el resto por su trayectoria ejemplar. Se había ganado el profundo respeto de abogados, fiscales y jueces que se inclinaban ante su elevada figura de rostro grave, pálido y enjuto y mirada penetrante. Su única preocupación había consistido en perseguir a los criminales y defender a los más débiles. Los asesinos y los estafadores le tenían por su peor enemigo, ya que parecía ser capaz de leer sus pensamientos y adivinar las intenciones que ocultaban en los rincones más oscuros de sus almas. Su muerte, a la edad de 82 años, había provocado una sucesión de homenajes y el pesar de todo un pueblo. Había sido escoltado hasta su tumba por soldados vestidos con pantalones rojos e ilustres magistrados habían derramado sobre su ataúd lágrimas que parecían sinceras. Sin embargo, poco después de su entierro, el notario descubrió un estremecedor documento en el escritorio donde solía guardar los sumarios de sus grandes casos.
Su primera hoja estaba encabezada por el título ¿Por qué? 20 de junio de 1851. Acabo de dictar sentencia. He condenado a muerte a Blondel. Me pregunto por qué mató este hombre a sus 5 hijos. ¿Por qué? Uno se encuentra a menudo con personas para quienes el hecho de quitar la vida a otra parece suponer un placer. Sí, debe de ser un placer, quizá el mayor de todos. ¿Acaso matar no es lo que más se asemeja a crear? Hacer y destruir. La historia del mundo, la historia del universo, todo lo que existe, absolutamente todo se resume en estas 2 palabras. ¿Por qué es tan embriagador matar? 25 de junio. Un ser vive, anda, corre. ¿Un ser? ¿Qué es un ser? Es una cosa animada que contiene el principio del movimiento y una voluntad que dirige este principio. Pero esa cosa acaba convirtiéndose en nada. Sus pies carecen de raíces que los sujeten al suelo. Constituyen un grano de vida que se mueve separado de la tierra. Un grano de vida procedente de un lugar que desconozco, que puede ser destruido por deseo de cualquiera. Entonces ya no es nada, nada. Desaparece, se acaba. 26 de junio. ¿Por qué es un crimen matar? ¿Por qué, si es la ley suprema de la naturaleza? Todos los seres tienen esta misión, matar para vivir y vivir para matar. Nuestra propia condición está sujeta a este hecho. Las bestias matan continuamente, durante todos los instantes de cada uno de los días de su vida. El hombre mata para alimentarse, pero como también necesita matar por puro placer, ha inventado la caza. El niño mata a los insectos, a los pajaritos, a todos los animalitos que caen en sus manos. Todo ello no basta para calmar la irresistible necesidad que todos sentimos. Matar animales no es suficiente para nosotros. Necesitamos también matar personas. Las civilizaciones antiguas satisfacían su ansia con sacrificios humanos. Hoy vivir en sociedad nos ha obligado a convertir el asesinato en un grave delito y, como no podemos entregarnos libremente a este instinto natural, cada cierto tiempo desencadenamos una guerra para calmarlo. Así, todo un pueblo se dedica a aplastar a otro en un derroche de sangre que hace perder la cabeza a los ejércitos y que embriaga también a la población civil. Mujeres y niños que, a la luz de las velas, leen por la noche el exaltado relato de las matanzas. Sería lógico suponer que se desprecia a los que elegimos para llevar a cabo estas carnicerías. Pues bien, por el contrario, les tributamos homenaje y les cubrimos de honores. Se les engalana con resplandecientes vestiduras de oro y se atavían con sombreros de plumas. Les otorgamos títulos, cruces, recompensas de todo tipo. Son admirados por las mujeres y respetados y aplaudidos por las multitudes, solo porque su misión consiste en derramar sangre humana. Desfilan por las calles con sus herramientas de muerte, mientras el ciudadano común, vestido de oscuro, los contempla con envidia. Matar es la ley suprema que la naturaleza ha impreso en el corazón de cada ser. No hay nada tan bello y honorable como matar. 30 de junio. Matar es la gran ley. La naturaleza ama la juventud eterna y nos empuja a acabar con la vida sin que apenas nos demos cuenta. En cada una de sus manifestaciones parece apremiarnos gritando «rápido, rápido». A medida que destruye, se va renovando. 2 de julio. ¿Qué es el ser? Todo y nada. A través del pensamiento es el reflejo de todo. A través de la memoria y de la ciencia es un resumen del mundo, porque guarda en sí la historia de éste. Como espejo de las cosas y reflejo de los hechos, cada ser humano se convierte en un universo dentro del universo. Pero al viajar y contemplar la diversidad de las etnias, el hombre se convierte en nada. Ya no es nada. Desde la cumbre de una montaña no es posible distinguirlo. Cuando el barco se aleja de la orilla, plagada por la muchedumbre, solo se divisa la costa. El ser es tan pequeño, tan insignificante, que desaparece. Cruzad Europa en un tren rápido. Al mirar por la ventanilla veréis hombres, siempre hombres innumerables y desconocidos que hormiguean por las calles,
que hormiguean por los campos, mujeres despreciables cuyo único cometido se limita a parir y dar la comida al macho, y estúpidos campesinos que solo saben destripar terrones. Viajad a China o a la India. Allí también veréis agitarse a miles de millones de seres que nacen, viven y mueren sin dejar otra huella que la de un insecto aplastado sobre el polvo de un camino. Id a las tierras de los negros, alojados en cabañas de barro, y a las de los árabes, cobijados bajo una lona parda que ondea el viento. Comprenderéis que el ser aislado, el individuo, no es nada, nada. A estos pueblos que son sabios no les inquieta la muerte. Para ellos el hombre no significa nada. Matan a sus enemigos sin piedad. Es la guerra. Hace tiempo nosotros hacíamos lo mismo de provincia en provincia, de mansión en mansión. Atravesad el mundo y comprobad cómo hormiguean los humanos, innumerables y desconocidos. ¿Desconocidos? Esta es la clave del problema. Matar constituye un crimen porque los seres están numerados. Cuando nacen se les da un nombre, se les registra, se les bautiza. De eso se trata. La ley los posee. El ser que no está inscrito no cuenta. Matadlo en el desierto o en el páramo, matadlo en la montaña o en la llanura. ¿Qué importa? La naturaleza ama la muerte, ella no castiga. Lo que sin duda es sagrado es el registro civil. Él es quien defiende al individuo. El ser se convierte en sagrado cuando es inscrito en el registro. Respetad al Dios legal. Poneos de rodillas ante el registro civil. Al Estado le está permitido matar porque tiene derecho a modificar el registro civil. Cuando sacrifica a 200.000 hombres en una guerra, los borra del registro. Sus escribanos sencillamente los suprimen. Acaban con ellos. Pero nosotros debemos respetar la vida. No podemos cambiar los libros de los ayuntamientos. Yo te saludo, registro civil, divinidad gloriosa que reinas en los templos de los municipios. Eres más poderoso que la naturaleza. 3 de julio. Matar debe ser un extraño y maravilloso placer, tener delante de uno a un ser vivo capaz de pensar, hacerle un agujerito, solo uno, ver cómo mana por él la sangre roja que transporta la vida y ya no tener delante más que un montón de carne inerte y fría, vacía de pensamientos. 5 de agosto. Me he pasado la vida juzgando y condenando, matando con mis palabras y con la guillotina a quienes habían asesinado con un cuchillo. Yo. Si yo hiciera lo mismo que todos los hombres a quienes he castigado, ¿quién lo descubriría? 10 de agosto. Nadie lo sabría jamás. ¿Acaso sospecharían de mí? ¿De mí si elijo a un ser al que no tengo el menor interés en hacer desaparecer? 15 de agosto. La tentación ha penetrado en mí reptando como un gusano y se pasea por todo mi cuerpo. Se pasea por mi cabeza que no piensa más que en matar. Se pasea por mis ojos que necesitan contemplar la sangre y ver morir. Se pasea por mis oídos que no dejan de escuchar algo terrible y desgarrador. El último grito de un ser se pasea por mis piernas que anhelan dirigirse al lugar donde ocurrirá. Se pasea por mis manos que tiemblan por la necesidad de matar. Cuán extraordinario tiene que ser, tan propio de un hombre libre, dueño de su corazón, que está por encima de los demás y busca sensaciones refinadas. 22 de agosto. Ya no podía esperar más. He matado un animalito para ensayar, solo para empezar. Jan, mi criado, tenía un jilguero encerrado en una jaula que estaba colgada en la ventana de la cocina. Le he mandado a hacer un recado y he aprovechado su ausencia para coger al pájaro. Lo he aprisionado con mi mano. Sentía latir su corazón. Estaba caliente. Después he subido a mi cuarto. De vez en cuando apretaba con más fuerza al pajarito. Su corazón latía más deprisa. Era tan atroz como delicioso. He estado a punto de ahogarlo, pero no habría visto su sangre. He cogido unas tijeritas de uña y con suavidad le he cortado el cuello de 3 tijeretazos. Abría el pico desesperadamente, tratando de respirar. Intentaba escapar, pero yo lo sujetaba con fuerza. Vaya si lo sujetaba. ¿Habría sido capaz de sujetar a un dogo furioso? Por fin he visto correr la sangre. Qué hermosa es la sangre roja, brillante, viva. La hubiera bebido con gusto.
He mojado en ella la punta de mi lengua. Tiene un sabor agradable, pero el pobre jilguero tenía tan poca. No he tenido tiempo de disfrutar del espectáculo tanto como me hubiera gustado. Tiene que ser soberbio ver desangrarse a un toro. Para terminar, he hecho lo mismo que los asesinos de verdad. He lavado las tijeras, me he enjuagado las manos y he tirado toda el agua. Después he llevado el cadáver al jardín para ocultarlo. Lo he enterrado debajo de una mata de fresas. Nunca lo encontrarán. Todos los días comeré un fruto de esa planta. Uno puede disfrutar realmente de la vida si sabe cómo hacerlo. Mi criado ha lamentado la pérdida del pajarito. Cree que se ha escapado. ¿Cómo va a sospechar de mí? 25 de agosto. Necesito matar a una persona. Tengo que hacerlo. 30 de agosto. Ya lo he hecho. Qué poca cosa. Había ido a pasear por el bosque de Vernes. Caminaba sin pensar en nada cuando de repente ha aparecido en el camino un chiquillo que iba comiéndose una tostada con mantequilla. Se ha detenido para verme pasar y me ha saludado. «Hola, señor presidente». En mi cabeza ha aparecido una idea muy clara. ¿Y si lo mato? Le he preguntado. ¿Estás solo, muchacho? Sí, señor. ¿Completamente solo en el bosque? Sí, señor. Los deseos de matarlo me han embriagado como el vino. Me he acercado a él con sigilo, pensando que iba a tratar de huir. Lo he agarrado por la garganta y he apretado con todas mis fuerzas. Me ha mirado aterrorizado con unos ojos espantosos. ¡Qué ojos! Eran muy redondos, profundos, terribles. Jamás había experimentado una sensación tan brutal, pero tan breve. Sus manecitas se aferraban a mis puños mientras su cuerpo se retorcía. He seguido apretando hasta que ha quedado inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza como el del pájaro. He arrojado su cuerpo a la cuneta y lo he cubierto con hierbas. Al volver a casa he cenado bien. Qué poca cosa. Me sentía alegre, ligero, rejuvenecido. Después he pasado la velada en casa del prefecto. Todos los que allí se encontraban han juzgado mi conversación muy ingeniosa. Pero no he visto la sangre. Aún no estoy tranquilo. 30 de agosto. Han descubierto el cadáver y buscan al asesino. 1 de septiembre. Han detenido a 2 vagabundos, pero no tienen pruebas. 2 de septiembre. Han venido a verme los padres llorando. 6 de octubre. No se ha descubierto nada. Suponen que algún merodeador habrá cometido el crimen. Estoy seguro de que estaría más tranquilo si hubiera visto correr la sangre. 18 de octubre. El ansia de matar sigue envenenándome. Es comparable con los delirios de amor que nos torturan a los 20 años. 20 de octubre. Otro más. Caminaba por la orilla del río después de almorzar. Era mediodía. Bajo un sauce dormía un pescador. En un campo cercano, sembrado de patatas, había una azada. Parecía que alguien la había dejado allí expresamente para mí. La he cogido, me he acercado, la he levantado como si se tratase de una masa y con el filo de un solo golpe le he partido la cabeza al pescador. ¡Oh! Este sí que sangraba. Era una sangre muy roja que, mezclada con sus sesos, se deslizaba muy suavemente hacia el agua. Me he marchado sin que nadie me viera y con toda tranquilidad. Yo habría sido un asesino excelente. 25 de octubre. Todo el mundo comenta el caso del pescador. Se acusa a su sobrino que estaba pescando con él. 26 de octubre. El juez instructor del caso asegura que el sobrino es culpable. En la ciudad todo el mundo lo cree. 27 de octubre. El sobrino se defiende muy mal. Afirma que había ido al pueblo a comprar pan y queso. Jura que mataron a su tío durante su ausencia. ¿Quién va a creerle? 28 de octubre. Han mareado tanto al sobrino que ha estado a punto de confesarse culpable. Vaya con la justicia. 15 de noviembre. Tienen pruebas abrumadoras contra el sobrino. Era el único heredero de su tío. Yo presidiré el tribunal. 25 de enero. A muerte. A muerte. Le he condenado a muerte. El fiscal habló como un ángel. Uno más. Asistiré a su ejecución. 18 de marzo. Se acabó. Lo han guillotinado esta mañana. Bien muerto está.
me ocasionó un grato placer. Qué bello es ver cómo le cortan la cabeza a un hombre. La sangre ha brotado como una marea. Si hubiera podido, me habría bañado en ella. Oh, qué maravilla tenderme debajo, dejar que empape mi rostro y mi cabello y levantarme teñido de rojo, si supieran. Pero ahora debo esperar. Puedo hacerlo. Cualquier descuido o imprudencia podría delatarme. El manuscrito tenía muchas más páginas, pero ninguna de ellas relataba un nuevo asesinato. Los psiquiatras que lo han estudiado aseguran que en el mundo existen muchos locos ignorados, tan hábiles y temibles como este monstruoso lunático. Los alfileres. Ay, amigo mío, qué marrajas son las mujeres. ¿Por qué dices eso? Es que me han jugado una pasada abominable. ¿A ti? Sí, a mí. ¿Las mujeres o una mujer? Dos mujeres. ¿Dos mujeres al mismo tiempo? Sí. ¡Qué pasada! Los dos jóvenes estaban sentados delante de un gran café del bulevar y bebían licores mezclados con agua, esos aperitivos que parecen infusiones hechas con todos los matices de una caja de acuarelas. Tenían más o menos la misma edad, de 25 a 30 años. Uno era rubio y otro moreno. Tenían la semi-elegancia de los agentes inmobiliarios, de los hombres que van a la bolsa y a los salones, que entran en todas partes, viven en todas partes, aman en todas partes. El moreno prosiguió. Te conté mis relaciones, ¿verdad? ¿Con aquella burguesita encontrada en la playa de Dieppe? Sí. Amigo mío, ya sabes lo que pasa. Yo tenía un amante en París, alguien a quien amo infinitamente, una vieja amiga, una buena amiga, una costumbre, en fin, y la quiero conservar. ¿Tu costumbre? Sí, mi costumbre. Y a ella. Está casada también con un buen muchacho, a quien quiero igualmente, un chico muy cordial, un auténtico camarada, en fin, una casa donde había alojado mi vida. ¿Y qué? ¿Y qué? Ellos no pueden salir de París y me encontré viudo en Dieppe. ¿Por qué ibas a Dieppe? Por cambiar de aires. Uno no puede estar todo el tiempo en el bulevar. ¿Y entonces? Entonces encontré en la playa a la chiquilla de la que te he hablado. ¿La mujer del jefe de negociado? Sí, se aburría mucho. Su marido, además, solo iba los domingos y es un tipo horroroso. La comprendo perfectamente. Con que nos divertimos y bailamos juntos. ¿Y el resto? Sí, más adelante. En fin, nos encontramos, nos gustamos, yo se lo dije, ella me lo hizo repetir para entenderlo mejor y no puso muchos obstáculos. ¿La amabas? Sí, un poco. Es muy bonita. ¿Y la otra? La otra estaba en París. En fin, durante 6 semanas la cosa marchó muy bien y volvimos aquí en los mejores términos. Es que tú sabes romper con una mujer cuando esa mujer no tiene nada que reprocharte. Sí, muy bien. ¿Cómo haces? La abandono, pero ¿cómo te las arreglas para abandonarla? No vuelvo por su casa. Pero, ¿y si ella viene a tu casa? Pues no estoy. ¿Y si vuelve? Le digo que estoy indispuesto. ¿Y si te cuida? Pues le hago una faena. Escribo cartas anónimas a su marido para que la vigile los días en que la espero. Eso es grave. Yo no tengo tanta resistencia. No sé romper. Las colecciono. Las hay a las que solo veo una vez al año, a otras cada 10 meses, a otras una vez al trimestre, a otras los días que tienen ganas de cenar en un cabaret. Las que he espaciado no me molestan, pero con frecuencia tengo problemas con las nuevas, para distanciarlas un poco. Entonces, amigo mío, la pequeña funcionaria era puro fuego, puras llamas, sin un reproche, como te he dicho. Como su marido se pasa los días en el ministerio, ella se ponía en plan de llegar a mi casa de improviso. 2 veces estuvo a punto de encontrarme con mi costumbre. ¡Diablos! Sí, por lo tanto, le señalé a cada cual sus días fijos para evitar confusiones. Lunes y sábados para la antigua, martes, jueves y domingos para la nueva. ¿Por qué esa preferencia? Ay, amigo mío, es más joven. Eso te daba solo 2 días de descanso a la semana. Me basta. Felicitaciones. Ahora bien, figúrate que me ha ocurrido la historia más ridícula del mundo y la más fastidiosa. Desde hace 4 meses todo marchaba perfectamente. Dormía a pierna suelta y era verdaderamente feliz. Cuando, de pronto, el lunes pasado, todo se derrumba. Yo esperaba a mi costumbre a la hora convenida, la 1:15, fumando un buen cigarro. Soñaba despierto, muy satisfecho de mí mismo, cuando advertí que la hora había pasado.
Me sorprendió porque ella es muy puntual, pero pensé en un pequeño retraso accidental. Sin embargo, pasa media hora, después una hora, hora y media, y comprendí que cualquier causa la había retenido, quizá una jaqueca o un importuno. Son muy fastidiosas esas cosas, esas esperas, inútiles, aburridísimas e irritantes. En fin, me resigné. Después salí de casa y no sabiendo qué hacer, fui a verla. La encontré leyendo una novela. ¿Qué ocurre?, le dije. Respondió tranquilamente. Querido, no he podido. Algo me lo ha impedido. ¿El qué? Pues mis ocupaciones. ¿Pero qué ocupaciones? Una visita muy pesada. Yo pensaba que no quería decirme la verdadera razón y, como estaba muy tranquila, me inquietaba aún más. Contaba con recuperar el tiempo perdido al día siguiente con la otra. El martes, pues, estaba muy emocionado y enamoradísimo a la espera de la pequeña funcionaria y hasta me extrañó que no se adelantase a la hora convenida. Miraba el reloj a cada momento, siguiendo la aguja con impaciencia. La vi pasar el cuarto, después la media, después las 2. No podía estarme quieto. Cruzaba grandes zancadas mi habitación, pegaba la frente a la ventana y la oreja a la puerta para escuchar si subía la escalera. Dieron las 2:30, después las 3. Cogí el sombrero y corrí a su casa. Estaba leyendo una novela, amigo mío. ¿Qué ocurre?, le dije con ansiedad. Respondió tan tranquilamente como mi costumbre. Querido, no he podido, algo me lo impidió. ¿El qué? Pues mis ocupaciones. ¿Pero qué ocupaciones? Una visita pesada. Supuse inmediatamente, claro que lo sabían todo, pero ella parecía tan plácida, no obstante, tan pacífica, que acabé desechando mi sospecha para creer en una extraña coincidencia, pues no podía imaginar semejante disimulo por su parte. Y tras una hora de amistosa charla, interrumpida además por 20 entradas de su hijita, tuve que marcharme muy fastidiado. Y figúrate que al día siguiente pasó lo mismo, sí, y también al otro día, y la cosa duró así 3 semanas, sin una explicación, sin que nada me revelase el porqué de esa extraña conducta cuyo secreto sospechaba, no obstante. ¿Lo sabían todo? Pues claro, pero ¿cómo? Fue un suplicio hasta que lo averigüé. ¿Cómo lo supiste por fin? Por carta. El mismo día, en los mismos términos, me despidieron definitivamente. Pero ahora verás, ya sabes, amigo mío, que las mujeres llevan siempre encima un ejército de horquillas y alfileres. Las horquillas las conozco bien, desconfío de ellas y vigilo, pero los otros son mucho más pérfidos, esos malditos alfileritos de cabeza negra que no parecen todos iguales, porque somos muy brutos, pero que ellas distinguen como nosotros distinguimos un caballo de un perro. Ahora bien, parece que un día mi pequeña funcionaria había dejado uno de esos chismes reveladores pinchado en una colgadura junto al espejo. Mi costumbre, al primer vistazo, había visto en la tela ese puntito negro como una pulga, y sin decir nada lo había cogido, y después había dejado en el mismo sitio uno de sus alfileres, también negro, pero de un modelo diferente. Al día siguiente, la funcionaria quiso recoger el suyo y enseguida reconoció la sustitución. Entonces le entró una sospecha y puso 2 cruzados. La costumbre respondió a esta señal telegráfica con 3 bolas negras, una encima de otra. Una vez iniciado este trato, siguieron comunicándose sin decirse nada, solo para espiarse. Después parece que la costumbre, más osada, enrolló a lo largo de la puntita de acero un delgado papel donde había escrito: lista de correos, Boulevard Malesherbes, C.D. Entonces se escribieron. Yo estaba perdido. Comprenderás que eso no fue lo único entre ellas. Se comportaban con precaución, con 1000 ardides, con toda la prudencia precisa en tales casos. Pero la costumbre tuvo una idea audaz y le dio una cita a la otra. Lo que se dijeron lo ignoro. Sé solo que pagué las consecuencias de su conversación y aquí me tienes. ¿Eso es todo? Sí. ¿No la sigues viendo? Sí, como amigo. No hemos roto del todo. ¿Y ellas se han vuelto a ver? Sí, amigo mío. Se han hecho íntimas. Vaya, vaya. ¿Y eso no te da una idea? No, ¿cuál? Pedazo de bobo. La idea de hacerles clavar alfileres dobles. Los prisioneros. En el bosque solo se oía el ligero murmullo de la nieve cayendo sobre los árboles. Caía desde el mediodía una nievecita menuda que empolvaba las ramas con una espuma helada,
que arrojaba sobre las hojas secas de la espesura un leve techo de plata. Tendía sobre los caminos una inmensa alfombra muelle y blanca, y espesaba el silencio ilimitado de aquel océano de árboles. Ante la puerta de la casa forestal, una joven, con los brazos desnudos, cortaba leña a hachazos sobre una piedra. Era alta, esbelta y fuerte. Una hija de los bosques, hija y esposa de guardas forestales. Una voz gritó desde el interior de la casa: «Estamos solas esta noche, Bertín. Habría que entrar. Llega la noche y quizás hay prusianos y lobos merodeando». La leñadora respondió hendiendo un tronco a grandes golpes que erguían su pecho a cada movimiento para alzar los brazos. «Ya acabé, madre. Ya voy. No hay miedo, es aún de día». Después recogió haces y leños y los apiló junto a la chimenea. Volvió a salir para cerrar los postigos, enormes postigos de roble macizo, y al regresar por fin corrió los pesados cerrojos de la puerta. Su madre, una vieja arrugada a la que la edad había vuelto temerosa, hilaba junto al fuego. «No me gusta», dijo, «cuando padre está fuera. 2 mujeres no es gran cosa». La joven respondió: «Oh, yo podría matar a un lobo y hasta a un prusiano», e indicaba con la mirada un gran revólver colgado sobre el lar. Su hombre había sido incorporado al ejército al comienzo de la invasión prusiana, y las 2 mujeres habían quedado solas con el padre, el viejo guarda Nicolás Pichón, apodado Zancos, que se había negado obstinadamente a abandonar su casa para recogerse en la ciudad. La ciudad próxima era Rethel, antigua plaza fuerte encaramada sobre un peñón. Allí eran patriotas, y los burgueses habían decidido resistir a los invasores, encerrarse y aguantar un asedio según la tradición de la ciudad. Ya en 2 ocasiones, bajo Enrique IV y Luis XIV, los habitantes de Rethel se habían distinguido por heroicas defensas. Harían otro tanto esta vez: voto a Judas, o bien arderían entre sus murallas. Habían comprado pues cañones y fusiles, equipado una milicia, formado batallones y compañías, y se adiestraban todo el día en la plaza de armas. Todos panaderos, tenderos de ultramarinos, carniceros, notarios, procuradores, ebanistas, libreros y hasta los farmacéuticos maniobraban por turno a horas fijadas a las órdenes del señor Lavigne, ex suboficial de dragones, hoy mercero, al haberse casado con la hija del señor Rabaudin y heredado su tienda. Había adoptado el grado de comandante mayor de la plaza, y como todos los jóvenes habían marchado al ejército, había alistado a todos los demás que se entrenaban para la resistencia. Los gordos ya solo andaban por las calles a paso gimnástico para fundir las grasas y reforzar el resuello. Los débiles llevaban fardos para fortalecer los músculos y esperaban a los prusianos. Pero los prusianos no aparecían. No estaban lejos, sin embargo, pues ya en 2 ocasiones sus exploradores habían llegado a través del bosque hasta la casa forestal de Nicolás Pichón, apodado Zancos. El viejo guarda, que corría como un zorro, había ido a avisar a la ciudad. Habían apuntado los cañones, pero el enemigo no se había mostrado. La morada del Zancos servía de puesto avanzado en el bosque de Avelín. El hombre iba 2 veces por semana en busca de provisiones y llevaba a los burgueses ciudadanos noticias del campo. Se había marchado ese día para anunciar que un pequeño destacamento de infantería alemana se había detenido en su casa la antevíspera hacia las 2 de la tarde y después había vuelto a partir casi enseguida. El suboficial que lo mandaba hablaba francés. Cuando el viejo se iba así, se llevaba a sus 2 perros, 2 molosos de fauces de león, por temor a los lobos que empezaban a mostrarse feroces, y dejaba a las 2 mujeres recomendándoles que se atrincheraran en la casa al acercarse la noche. La joven no tenía miedo de nada, pero la vieja temblaba sin parar y repetía: «Esto acabará mal, ya veréis cómo acaba mal». Esa noche estaba más inquieta que de costumbre. «¿Sabes a qué hora volverá padre?», dijo. «No antes de las 11, seguro. Cuando cena en casa del comandante siempre vuelve muy tarde». Y colgaba la marmita sobre el fuego para hacer la sopa cuando dejó de removerla al escuchar un vago ruido que llegaba por el tubo de la chimenea. Murmuró: «Alguien marcha por el bosque, hay unos 7 hombres por lo menos». La madre, aterrada, detuvo su torno balbuciendo: «Oh, Dios mío, y padre no está aquí». No había acabado aún de hablar cuando unos violentos golpes hicieron temblar la puerta. Como las mujeres no respondían, una voz poderosa y gutural gritó: «¡Afran!».
Después, tras un silencio, la misma voz prosiguió. «Afran o rompo la puerta». Entonces Bertín deslizó en el bolsillo de la falda el gran revólver de la chimenea y luego, pegando la oreja a la puerta, preguntó: «¿Quiénes son ustedes?». La voz respondió: «Soy el destacamento del otro día». La joven prosiguió: «¿Qué quieren?». «Estoy perdido desde esta mañana en el bosque con mi destacamento. Afran o rompo la puerta». La guardesa no podía elegir. Corrió vivamente el gran cerrojo y después, al tirar de la pesada hoja, distinguió en la pálida sombra de las nieves 6 hombres, 6 soldados prusianos, los mismos que habían llegado la víspera. Pronunció con tono resuelto: «¿Qué vienen a hacer por aquí a estas horas?». El suboficial repitió: «Estoy perdido, todo perdido, y reconozco la casa. No he comido nada desde esta mañana, ni mi destacamento tampoco». Bertín declaró: «Es que estoy sola con mi madre esta noche». El soldado, que parecía buena persona, respondió: «No importa, no haré daño, pero usted nos dará de comer. Nos caemos de hambre y de cansancio». La guardesa retrocedió. «Entren», dijo. Entraron, espolvoreados de nieve, llevando sobre los cascos una especie de crema espumosa que los asemejaba a merengues, y parecían cansados, extenuados. La joven les señaló los bancos de madera a ambos lados de la gran casa. «Siéntense», dijo, «voy a hacerles una sopa. Es cierto que parecen rendidos». Después volvió a correr los cerrojos de la puerta. Añadió agua a la marmita, echó de nuevo manteca y patatas y después, descolgando un trozo de tocino colgado en la chimenea, cortó la mitad y la metió en el caldo. Los 6 hombres seguían con los ojos todos sus movimientos, con el hambre reflejado en la mirada. Habían dejado los fusiles y los cascos en un rincón y esperaban, quietos como niños en los bancos de la escuela. La madre había vuelto a hilar, lanzando a cada momento miradas intranquilas a los soldados invasores. No se oía sino el leve zumbido del torno y el crepitar del fuego y el murmullo del agua que se calentaba. De pronto un ruido extraño los estremeció a todos, algo así como un aliento ronco junto a la puerta, un aliento de bestia, fuerte y sonoro. El suboficial alemán había dado un salto hacia los fusiles. La guardesa lo detuvo con un gesto y dijo sonriendo: «Son los lobos, son como ustedes, merodean y tienen hambre». El hombre incrédulo quiso mirar y cuando abrió la hoja distinguió 2 grandes animales grises que huían con un trote rápido y largo. Volvió a sentarse murmurando: «Nunca lo hubiera creído», y esperó que la sopa estuviera lista. La comieron vorazmente, con las bocas abiertas hasta las orejas para tragar más, con ojos redondos que se abrían al mismo tiempo que las mandíbulas y con ruidos de garganta similares a gorgoteos de canalones. Las 2 mujeres mudas miraban los rápidos movimientos de las grandes barbas rojas y las patatas parecían sumergirse en aquellas pelambreras oscilantes. Como tenían sed, la guardesa bajó a la bodega para sacarles sidra. Se quedó allá mucho tiempo. Era una pequeña cueva abovedada que durante la Revolución había servido de cárcel y de escondrijo, según decían. Se llegaba a ella por medio de una estrecha escalera de caracol cerrada por una trampilla en el fondo de la cocina. Cuando Bertín reapareció, se reía sola, con aire socarrón, y les dio a los alemanes la jarra de bebida. Después cenó ella también con su madre, en el otro extremo de la cocina. Los soldados habían acabado de comer y se estaban durmiendo los 6 alrededor de la mesa. De vez en cuando una frente caía sobre el tablero con un ruido sordo y entonces el hombre, despertado bruscamente, se enderezaba. Bertín le dijo al suboficial: «Acuéstense ante el fuego, Pardiez. Hay sitio bastante para 6. Yo subo a mi habitación con mi madre». Y las 2 mujeres subieron al primer piso. Se las oyó cerrar su puerta con llave, andar durante algún tiempo. Luego no hicieron el menor ruido. Los prusianos se tumbaron en el suelo, con los pies hacia el fuego, la cabeza apoyada en los capotes enrollados, y pronto estaban roncando los 6 en 6 tonos distintos, agudos o sonoros, pero continuos y formidables. Dormían hacía ya mucho tiempo cuando sonó un tiro, tan fuerte que se diría disparado contra las paredes de la casa. Los soldados se levantaron al punto, pero estallaron 2 nuevas detonaciones, seguidas por 3 más. La puerta del primer piso se abrió bruscamente y apareció la guardesa, descalza, en camisa, con enaguas,
con una vela en la mano y aspecto aterrado. Balbuceó: «Los franceses son por lo menos 200. Si los encuentran aquí, me queman la casa. Bajen enseguida a la cueva y no hagan ruido. Si hacen ruido, estamos perdidos». El suboficial, asustado, murmuró: «Está bien, ¿por dónde hay que fajar?». La joven alzó con precaución la trampilla estrecha y cuadrada, y los 6 hombres desaparecieron por la escalerilla de caracol, hundiéndose en el suelo uno tras otro, de espaldas, para tantear bien los peldaños con el pie. Cuando la punta del último casco hubo desaparecido, Bertín, dejando caer la pesada plancha de roble, gruesa como una pared, dura como el acero, sujeta por unas bisagras y una cerradura de calabozo, dio 2 buenas vueltas de llave y luego se echó a reír, con una risa muda y encantada, con unas ganas locas de bailar sobre la cabeza de sus prisioneros. No hacían el menor ruido, encerrados allá dentro como en una caja sólida, una caja de piedra que sólo recibía aire por una lumbrera provista de barras de hierro. Bertín volvió a encender al punto el fuego, puso sobre él la marmita e hizo más sopa, murmurando: «Padre se habrá cansado esta noche». Después se sentó y esperó. Solo el péndulo sonoro del reloj paseaba en el silencio su tic-tac regular. De vez en cuando la joven lanzaba una mirada a la esfera, una mirada impaciente que parecía decir: «No marcha muy deprisa», pero pronto le pareció que murmuraban bajo sus pies. A través de la bóveda de albañilería de la bodega le llegaban palabras bajas, confusas. Los prusianos empezaban a adivinar su astucia y pronto el suboficial subió por la escalerilla y golpeó con el puño la trampilla. Gritó de nuevo: «Afran». Ella se levantó, se acercó e, imitando su acento: «¿Qué es lo que quiere?». «Afra». «No pienso afrir». El hombre se enfadaba: «Afra o rompo la puerta». Ella se echó a reír: rómpela, chico». Y él empezó a dar golpes con la culata del fusil contra la trampilla de roble, cerrada sobre su cabeza, pero ésta hubiera resistido una catapulta. La guardesa lo oyó bajar. Después acudieron los soldados, uno tras otro, a probar sus fuerzas, a inspeccionar la cerradura. Pero juzgando sin duda inútiles sus tentativas, volvieron a bajar todos a la bodega y empezaron a hablar entre sí. La joven los escuchaba y después fue a abrir la puerta de fuera y aguzó los oídos en la noche. Le llegó un lejano ladrido. Ella empezó a silbar como hubiera hecho un cazador y casi al punto 2 enormes perros surgieron de las sombras y se lanzaron sobre ella brincando. Los cogió del cuello y los sujetó para impedir que corriesen. Después gritó con todas sus fuerzas: «Padre». Una voz respondió todavía muy lejos: «Bertín». Ella esperó unos segundos, luego continuó: «Padre». La voz más próxima repitió: «Bertín». La guardesa prosiguió: «No pases por delante de la lumbrera, hay prusianos en la bodega». Y bruscamente la gran silueta del hombre se dibujó hacia la izquierda, parada entre 2 troncos de árbol. Preguntó inquieto: «¿Prusianos en la bodega? ¿Y qué hacen?». La joven se echó a reír: «Son los de ayer, se habían perdido en el bosque y los he puesto a la sombra en la bodega». Y contó su aventura, cómo los había asustado con disparos de revólver y encerrado en la cueva. El viejo, siempre serio, preguntó: «¿Y qué quieres que hagamos ahora?». Ella respondió: «Vete a buscar al señor Lavigne y a su tropa. Él los hará prisioneros. Estará encantado». Y el abuelo Pichón sonrió: «Sí que estará encantado». Su hija prosiguió: «Tienes ahí sopa, cómetela enseguida y luego márchate». El viejo Guada se sentó a la mesa y empezó a comer la sopa tras haber dejado en el suelo 2 platos llenos para sus perros. Los prusianos, al oír hablar, se habían callado. El zancos se marchó un cuarto de hora después, y Bertín, con la cabeza entre las manos, aguardó. Los prisioneros se agitaban de nuevo, gritaban ahora, llamaban, asestaban sin cesar culatazos, furiosos contra la inconmovible trampilla. Después empezaron a disparar los fusiles por la lumbrera, esperando, sin duda, ser oídos si algún destacamento alemán pasaba por las cercanías. La guardesa no se movía, pero todo aquel ruido la exasperaba, la irritaba. Una aviesa cólera despertaba en ella. Hubiera querido asesinarlos, a aquellos miserables, para que se callasen. Después, como crecía su impaciencia, empezó a mirar el reloj, a contar los minutos. Hacía 1:30 que su padre había partido. Ya habría llegado ahora a la ciudad. Creía verlo. Le contaba el asunto al señor Lavigne, que palidecía de emoción y llamaba a su criada para que le diera su uniforme y sus armas.
Le parecía oír el tambor corriendo por las calles. Aparecían en las ventanas cabezas asustadas. Los soldados ciudadanos salían de sus casas, apenas vestidos, sofocados, abrochándose los cinturones, y partían a paso gimnástico hacia la casa del comandante. Después la tropa, con el Zancos a la cabeza, se ponía en marcha en la noche entre la nieve hacia el bosque. Miraba el reloj. Pueden estar aquí dentro de 1 hora. La invadía una nerviosa impaciencia. Los minutos le parecían interminables. ¿Cómo tardaban? Por fin la aguja marcó el tiempo que ella había fijado para la llegada. Abrió de nuevo la puerta para oírlos venir. Distinguió una sombra que avanzaba con precaución. Tuvo miedo, soltó un grito. Era su padre. Dijo: «Me mandan para ver si continúa todo igual». Todo igual. Entonces él lanzó a su vez en la noche un silbido estridente y prolongado, y pronto vieron una cosa parda que avanzaba bajo los árboles lentamente, la vanguardia compuesta por 10 hombres. El Zancos repetía cada instante: «No pasen por delante de la lumbrera», y los primeros en llegar mostraban a los recién venidos la temida lumbrera. Por fin apareció el grueso de la tropa, 200 hombres en total, llevando cada uno 200 cartuchos. El señor Lavigne, agitado, tembloroso, los dispuso de forma que rodearan la casa por todas partes, dejando un amplio espacio libre ante el pequeño agujero negro a ras del suelo por el que el sótano recibía aire. Después entró en la habitación y se informó sobre las fuerzas y la actitud del enemigo, que se había quedado tan mudo que habría podido creérsele desaparecido, desvanecido, evaporado por la lumbrera. El señor Lavigne golpeó con el pie la trampilla y llamó: «Señor oficial prusiano». El alemán no respondió. El comandante insistió: «Señor oficial prusiano». Fue en vano. Durante 20 minutos conminó a aquel oficial silencioso a rendirse con armas y bagajes, prometiéndole la vida y honores militares para él y sus soldados, pero no obtuvo el menor signo de asentimiento o de hostilidad. La situación se ponía difícil. Los soldados ciudadanos pisoteaban la nieve, se daban grandes palmadas en las espaldas, como hacen los cocheros para calentarse, y miraban la lumbrera con unas ganas crecientes y pueriles de pasar ante ella. Uno, por fin, se aventuró, un tal Potvin, que era muy ágil, tomó impulso y pasó corriendo como un ciervo. La intentona tuvo éxito, los prisioneros parecían muertos. Una voz gritó: «No hay nadie», y otro soldado cruzó el espacio libre ante el peligroso agujero. Entonces fue como un juego. A cada minuto un hombre se lanzaba, pasaba de una tropa a otra como hacen los niños jugando al marro, y lanzaba a sus espaldas salpicaduras de nieve de tan vivamente que agitaba los pies. Habían encendido, para calentarse, grandes hogueras de leña seca, y el perfil del guardia nacional que pasaba corriendo aparecía iluminado en un rápido viaje del campo de la derecha al campo de la izquierda. Alguien gritó: «Te toca, Malhuisson». Malhuisson era un gordo panadero cuyo vientre hacía reír a sus camaradas. Vacilaba. Se burlaron de él. Entonces, decidiéndose, se puso en marcha con un pasito gimnástico regular y jadeante que sacudía su poderosa panza. Todo el destacamento lloraba de risa. Gritaban para animarlo: muy bien, Malhuisson». Estaba llegando más o menos a los 2/3 de su trayecto cuando una llama larga, rápida y roja brotó de la lumbrera. Una detonación resonó y el enorme panadero cayó de bruces con un grito espantoso. Nadie se lanzó a socorrerlo. Entonces lo vieron arrastrarse a 4 patas por la nieve. Gimiendo, cuando hubo finalizado el terrible trayecto, se desmayó. Tenía una bala en la parte carnosa del muslo, muy arriba. Después de la sorpresa inicial y del inicial susto, se lanzaron nuevas risas. Pero el comandante Lavigne apareció en el umbral de la casa forestal. Acababa de preparar su plan de ataque. Ordenó con voz vibrante: «El cinquero Planchut y sus operarios». Se acercaron 3 hombres. «Arranca los canalones de la casa». En un cuarto de hora le llevaron al comandante 20 metros de canalón. Entonces mandó practicar, con 1000 prudentes precauciones, un agujerito circular en el borde de la trampilla, y preparando una conducción de agua de la bomba a aquella abertura, declaró con aire satisfecho: «Vamos a invitar a beber a los señores alemanes». Un frenético viva de admiración estalló, seguido por chillidos de gozo y risas locas, y el comandante organizó pelotones de trabajo que se relevarían cada 5 minutos. Después ordenó: «Dadle a la bomba».
Habiéndose puesto en marcha el volante de hierro, un ruidito se deslizó a lo largo de los tubos y cayó pronto en el sótano, peldaño tras peldaño, con un murmullo de cascada, un murmullo de estanque de pececitos rojos. Esperaron. Transcurrió 1 hora, luego 2, luego 3. El comandante se paseaba febril por la cocina, pegando la oreja al suelo de vez en cuando, tratando de adivinar lo que hacía el enemigo, preguntándose si capitularía pronto. El enemigo se agitaba ahora. Lo oían mover barricas, hablar, chapotear. Después, hacia las 8 de la mañana, una voz salió por la lumbrera. «Yo querer hablar al señor oficial francés». Lavigne respondió desde la ventana sin asomar demasiado la cabeza. «¿Se rinden?» «Me rindo». «Entonces tiren afuera los fusiles». Al punto vieron un arma salir por el agujero y caer en la nieve. Después 2, 3, todas las armas. Y la misma voz declaró: «No tengo más. Dense prisa. Estamos ahogados». El comandante ordenó: «Paren». El volante de la bomba quedó inmóvil, y habiendo llenado la cocina de soldados que esperaban, con el arma al pie, alzó lentamente la trampilla de roble. Aparecieron 4 cabezas empapadas, 4 cabezas rubias, de largos cabellos descoloridos, y se vio salir uno detrás de otro a los 6 alemanes tiritando, chorreantes, asustados. Los cogieron y los ataron sólidamente y después, como temían una sorpresa, partieron al punto en 2 columnas, una que llevaba a los prisioneros y otros que llevaba a Moluison sobre un colchón colocado sobre 2 varas. Entraron triunfalmente en Rethel. El señor Lavigne fue condecorado por haber capturado una vanguardia prusiana y el gordo panadero recibió la medalla militar por herida infligida por el enemigo.